Luego de mucha espera, finalmente tenemos aquí el nuevo MetaQuest Pro y en este video le estaremos haciendo un unboxing para conocer más de este visor de realidad mixta y realidad virtual y darte nuestras primeras impresiones de qué tal nos pareció. Así que comencemos. Bueno, aquí tenemos la caja y realmente es más pesada de lo que pesa la caja del Oculus Quest 2, que ya lo tengo por aquí, que estaremos haciéndole comparaciones también. Aquí tenemos simplemente una cubierta de papel que cubre la caja de cartón que está aquí debajo. Así que vamos ahora a remover esta cubierta, vamos a quitarla para entonces tener acceso a la caja. Luego de remover esta cubierta, vamos ahora aquí directamente a esta caja de cartón que no tiene ninguna marca, simplemente está todo en esa cubierta de papel. Y aquí tenemos el nuevo visor. Bueno, ya puedo ver que esta caja es sin duda alguna mucho más gama alta, mucho de mejor calidad que la caja del pasado MetaQuest 2. Aquí tenemos creo que una cajita, seguramente aquí tendremos otros accesorios de este visor. Vamos aquí a dejar esto a un lado y entonces pasemos directamente al visor. Así que aquí tenemos, como mencioné, otra cajita. Vamos a ver qué tenemos aquí de seguramente conectores o algo más. Ok, aquí efectivamente aquí tenemos este visor llega con el conector para la pared para recargarlo, USB tipo C, eso era de esperarse. Y aquí tenemos varios cables, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos el cable para recargar los controles, así que se cargan mediante un contacto magnético, así que eso es mucho mejor que el control de baterías del Oculus Quest 2, que realmente a mí no me gusta para nada ese tipo de cable conector. Y entonces el cable para poder cargar la base con el que entonces vas a cargar la batería del visor. Así que aquí tenemos dos sets de cables para entonces cargar todo lo que tenemos aquí en esta caja. Y aquí tenemos simplemente información y un paño para poder limpiar el visor. Ahora todo viene con un paño y más información de cómo funciona, pero nosotros somos expertos en este canal, así que realmente no necesitamos eso. Vamos a dejar esto a un lado. Y entonces aquí tenemos un cover protector. Esto seguramente será para los lentes, para que entonces se mantengan, ¿verdad?, protegidos cuando no estés utilizando este visor y no les caiga polvo ni nada por el estilo. Es como un material como de goma y adentro tiene como una textura bastante suave, así que pues va a protegerlo sin duda alguna los lentes dentro de este MetaQuest Pro. Vamos entonces ahora con el plato principal, el visor de realidad virtual. Vamos ahora a abrirlo y sin duda alguna es mucho más grande de lo que, ¿verdad?, de lo que pensaba que se vería. Yo creo que yo abrí esta caja al revés, pero ya tenemos que seguir con este unboxing. Aquí tenemos, yo creo que son unas cubiertas para los lados, para entonces que no se entre la luz a este visor. Y vamos aquí a virarlo porque sin duda alguna lo abrimos al revés. Tenemos aquí los controles, vamos ahora a los controles y luego entonces a la parte del visor. Aquí tenemos los controles y como mencioné tiene un conector aquí magnético para que se pueda cargar con el cable que estábamos mostrando anteriormente. Y wow, los controles sin duda alguna se sienten pesados, pero se sienten un peso de alta calidad, no como el plástico, ¿verdad?, bastante sencillo de los pasados controles del Quest 2. Así que estos controles se sienten muy bien. Tiene una textura como, ¿verdad?, de goma aquí en la parte trasera. Y entonces tiene los gatillos, como pueden ver aquí a los lados e internos. Y entonces atrás otro gatillo. Las palancas también se sienten de muy buena calidad. Y algo que podemos notar es que tiene alrededor cámaras, porque estos controles no necesitan el aro como los pasados controles para que se puedan visualizar con el visor, sino que tienen cámaras para que se puedan controlar y se puedan detectar por sí solo mientras está jugando o haciendo cualquier cosa utilizando el visor. Así que estos controles se sienten mucho mejor que los pasados controles. Como estaba mencionando, aquí tenemos los controles del Quest 2 y pueden ver que tiene entonces este halo, este círculo aquí en la parte superior, que es lo que se usa para poder identificar su posición en el MetaQuest 2. Y entonces estos no los tienen y esto se siente de un plástico, ¿verdad?, bastante económico, por decirlo de esa manera, y esto se siente de muy buena calidad, pero es de esperarse. El Quest 2 ahora cuesta $400 y esto cuesta casi 1.600, así que una diferencia bastante sustancial. Bueno, dejemos los controles a un lado para hablar directamente de la base, que fue que lo vi al revés y por eso lo tenemos aquí. Y aquí tenemos la base con la cual entonces estarás cargando la batería del visor y de los controles, así que con tan solo un cable USB tipo C aquí en la parte inferior vas a poder cargar todos los accesorios que son necesarios para este visor. Así que aquí de esta manera colocarías el control y entonces el otro al otro lado y el visor
visor aquí en el medio para que se pueda cargar la batería con mucha más facilidad. Como mencioné, también llega con unas cubiertas para entonces poder bloquear la luz cuando lo tengas al lado, para que entonces tengas una experiencia un poco más inmersa utilizando el MetaQuest Pro. Así que te vienen estos accesorios, algo que el MetaQuest no incluye, así que eso es un poco, ¿verdad?, darle un poco más de calidad a este visor y un poco más de cosas por el dinero que estás pagando por este MetaQuest Pro. Luego de este gigantesco unboxing, vamos ahora a hablar directamente del visor, pero vamos a limpiar un poco esto y regresamos en breve. Bueno, ya limpiamos un poco esta mesa para tener aquí el visor completamente por sí solo, y el MetaQuest Pro es un visor que va a tener cámaras en la parte exterior, pero va a permitir que puedas ver el mundo real con los colores, algo que estaremos viendo en breve cuando comencemos a probar este visor. Y entonces en la parte trasera vemos que aquí hay un cable, porque en la parte trasera es donde está la batería, para que tenga un mejor balance de peso comparado con el MetaQuest 2, que tiene todo integrado en la parte frontal, y por eso es un poco difícil, ¿verdad?, que tiene el peso todo en la parte frontal. Vamos a quitar esta cubierta para entonces conocer, ¿verdad?, y ver los lentes, cómo es que funcionan. Aquí tenemos los lentes del MetaQuest Pro. Vamos a quitarle este plástico. Obviamente no debes de usarlo en el sol ni limpiarlos, ¿verdad?, con nada de líquido, para que supone que uses simplemente el paño con el que viene este visor, para que te asegures, ¿verdad?, que todo está súper bien y no se te va a dañar los lentes de este dispositivo bastante caro. Y un detalle interesante es que estos lentes se pueden mover en múltiples posiciones, no son como los pasados del MetaQuest 2 que tienen ciertos puntos, sino que los pueden mover en diferentes lados para que te pueda, ¿verdad?, llegar ese punto perfecto para poder, que se acomode a tus ojos. Y entonces aquí en un lado tenemos el botón para encender el dispositivo, y entonces aquí el botón de volumen. Aquí también tenemos un poco, ¿verdad?, de almohadillas para que sea un poco más cómodo, y entonces aquí un círculo para poder ajustar, que te apriete bastante y que no, ¿verdad?, no tengas ningún problema con esto. Y entonces aquí puedes también ajustar la parte de los lentes para ajustar el enfoque, para que, ¿verdad?, que todo funcione muy bien y no veas nada borroso. Antes de empezar a probar cómo se ve la pantalla de este MetaQuest Pro, aquí tenemos el MetaQuest 2 y vamos a ver la diferencia de cómo es que funciona. Aquí tenemos simplemente este amarre, que es obviamente un poco, ¿verdad?, menos poderoso y menos hábil que este del MetaQuest Pro. Obviamente este es mucho más caro, y podemos ver como todo aquí en el MetaQuest 2 está en la parte frontal, y el MetaQuest Pro tiene un balance mejor con la batería aquí y un poco más de comodidad con esta almohadilla para tu cabeza, para que realmente no se te baje ni nada por el estilo y quede muy bien. Así que luego de esa comparativa vamos ahora a probar cómo se ve este MetaQuest Pro. Lo primero que noté tan pronto me lo puse es que realmente hace falta utilizar estos adaptadores para poder bloquear los lados, ya que realmente no es como el MetaQuest 2, que tiene esta cubierta aquí a los lados ya de forma predeterminada. Así que yo recomendaría que hay que usar esto constantemente si quieres ver exactamente cómo es que se ve y que tenga una experiencia un poco más inmersa. Aquí no puedo grabar lo que exactamente está mostrando por ahora porque estamos en la parte del tutorial, pero voy a entonces a tratar de configurarlo lo más rápido posible para poder compartir con ustedes cómo es que exactamente se ve el MetaQuest Pro. Bueno, mientras voy configurando el MetaQuest Pro, realmente las primeras impresiones es que la definición del texto es sustancialmente mejor que la del MetaQuest 2. El MetaQuest 2 es bien difícil poder leer el texto a veces, al menos que esté exactamente en el medio, y aquí prácticamente puedo ver todos los elementos mientras voy configurando y puedo leerlo sin ningún problema. Así que esto es una mejora sustancial comparado con el MetaQuest 2. Bueno, luego de un tiempo de actualizar y configurar todo esto, vamos a empezar a hacer algunas pruebas de algunas aplicaciones. Aquí nos dice que nos podemos expresar utilizando la realidad virtual, porque obviamente este visor, por si no lo sabías, tiene la tecnología de poder monitorear tus ojos y tus expresiones faciales. Aquí nos está pidiendo que nos ajustemos bien el visor. Ya yo hice todo esto, así que vamos ahora a brincar esta parte. Y como mencioné, tiene la parte de escanear tus expresiones faciales para que sea un poco, ¿verdad?, más expresivo a la hora de utilizar diferentes aplicaciones de la tecnología de realidad virtual. Aquí tenemos la parte de las expresiones, pues se supone que si abro la boca, sonrío, etcétera, lo pueda detectar para que entonces pueda transferir esa parte de mi avatar en el mundo que esté jugando o lo que esté apareciendo. Y aquí también puedes monitorear tus ojos para que también aparezcas un poco más real. Aquí ya nosotros ¿verdad? Aquí vamos a empezar a ver cómo sería la parte de los ojos. Aquí nos dice que nos fijemos en este punto. Vamos a ver, seguramente aquí está configurando
cómo es que funciona este escáner de los ojos para darte una experiencia sumamente óptima. Bueno, para empezar a utilizar esta función del teclado tenemos que crear nuestro propio escritorio, así que vamos aquí a crear uno más o menos aquí. Esperamos que funcione un poco bien. Se supone que aquí tenemos que también crear la parte de la altura, por eso tengo aquí la parte del teclado. También tenemos que configurar la parte de que monitoree las manos, así que dejemos los controles a un lado para comenzar a utilizar las manos. Y se supone que esta es una función bastante buena porque, como mencioné, en el Quest 2 ya se puede utilizar, así que vamos entonces a utilizar esto. Tienes que hacer como pinchar, puedes entonces pinchar y moverte hacia un lado o hacia abajo, hacia arriba, para poder configurar y hacer lo que quieras hacer. Aquí ya nosotros hemos practicado esta parte, y entonces si haces un pinche entre el pulgar y el índice vas a poder tener acceso a la configuración rápida del Oculus para poder ver un menú. Vamos a hacerlo otra vez para entonces tener esto, y aquí puedo ver cómo cuando esté en diferentes aplicaciones voy a poder hacer esa configuración rápida. Vamos ahora a abrir la parte del escritorio para finalmente tener esa función. Se supone que también podemos ajustar la parte de que se pueda ver el mundo real, que eso es una de las partes más importantes de este MetaQuest Pro, que tiene la función de poder transmitir el video de lo que está pasando en el mundo real directamente aquí para que lo puedas ver. Vamos ahora a pasar a esa parte. Como mencioné, aquí ya tenemos el avatar y no lo está haciendo exactamente bien, pero si abro la boca se supone que lo puede detectar. Si me río lo detecta. Si abro los ojos un poco parece que tengo los ojos un poco pequeños, pero lo estoy abriendo un poco y puede detectar un poco cómo estoy hablando. Pero como mencioné, si abro la boca, la hago por un lado, pues lo va a detectar. Así que eso es una función bastante interesante, que eso ya funciona. Aquí vamos a estar probando la función de poder tener las diferentes computadoras. Yo tengo ya mi computadora configurada con esta función, así que nos podemos comenzar a utilizar esta función que nos permite ver la parte del teclado, y podemos también tener nuestro teclado. Y aquí pueden ver cómo aquí vamos a añadir la parte del teclado para poder decir que tenemos un Magic Keyboard, que es un mini, el teclado pequeño, y se supone que pueda ver el teclado aquí una vez entonces termine la configuración aquí en el teclado. Y vamos aquí a ver el teclado. Tengo aquí el teclado, como pueden ver. El mouse, él no es muy inteligente para poder tenerlo aquí, pero pueden ver aquí mi escritorio y puedo empezar aquí a hacer una prueba. Se supone que pueda monitorear las manos y para que puedas escribir, ¿verdad?, mucho mejor. Hola, ¿cómo estás? No está tan mal. Lo que sí que vale la pena recalcar es la resolución. Comparado con el MetaQuest 2, yo no podía ver esta parte del documento de Word, la parte de arriba del menú, etcétera. Eso no se podía ver, y ahora aquí es mucho mejor. Y algo que podemos hacer es crear diferentes escritorios para tener acceso a más información. Obviamente esto lo estará haciendo directamente en la computadora, así que tenemos que tener eso en consideración. Y aquí tengo otro escritorio y puedo transferir más aplicaciones aquí. Vamos a decir añadir aquí a Twitter. Tenemos esta foto de un tweet aquí. Vamos aquí a transferir esto y pueden ver entonces cómo tengo esta pantalla de Twitter y entonces la pantalla del documento de Word aquí en este escritorio, y poder añadir más información en este tercer escritorio. Pero se supone también que pueda tener la función de que se vea el mundo real, para, ¿verdad?, que se pueda transmitir y no se vea simplemente este mundo irreal que tengo aquí. Vamos a ver, apretar aquí el botón de configuración para entonces tener acceso a esa función de, como mencioné, de que se vea el mundo real. Parece que en esta aplicación no le gusta tenerlo acceso, pero se supone que se puede de alguna manera, quizás en otro momento, en otra actualización, se puede hacer esa parte. Pero aquí pueden ver cómo puedo trabajar directamente en el mundo virtual. Bueno, dejemos a un lado la parte de trabajo y vamos ahora a la parte de juegos. Y una función que tiene este juego es poder transmitir el video que está en el mundo real, porque debemos recordar que el MetaQuest Pro tiene esa función de poder transmitir el video del mundo real a color directamente a la pantalla. Pero si se fijan, cuando muevo rápidamente las manos, pueden ver que hay algunos elementos en blanco y negro, y es porque las cámaras transmiten en blanco y negro y una sola de ellas es la que transmite la información a color, así que por eso es que ven esa diferencia. Pero aquí tenemos los diferentes bloques. Tuve que apagar la luz porque realmente estaba afectando en cuestión de cómo es que funciona la cámara aquí con las cámaras de este MetaQuest Pro. Aquí estoy jugando utilizando, ¿verdad?, mis manos, rotando estos bloques y agarrándolos aquí. Vamos, parece, a rotar un poco este bloque para poder colocarlo directamente en esta área.
El jueguito es un poquito interesante, así que esta parte está bien chévere que puedes trabajar con elementos. Obviamente no puedes sentir esos elementos, pero pueden ver aquí un poco cómo se ve la resolución. Obviamente apagamos la luz, se ve bastante con muchos granos el video, pero es un poco de mejor resolución. Pero yo creo que la resolución donde más se nota es en la parte de los elementos del texto. Puedo leer con mucha más facilidad. Vamos aquí a apagar el video, puedo leer con mucha más facilidad todos estos textos y todo se ve mucho más definido comparado con el MetaQuest 2. Para finalizar, aquí estamos en la aplicación de Horizon Worlds, que sería como el metaverso que la compañía Meta quiere crear, y aquí me pueden ver aquí, pueden ver cómo puede detectar bastante bien los controles y específicamente la cara. Si abro la boca lo detecta, si fuño, ¿verdad?, las cejas, las bajo así, cierro las cejas, si cierro los ojos, cierro un ojo, cierro el otro ojo, funciona bastante bien, la nariz, etcétera. Así que esta función de poder detectar exactamente cómo te están moviendo, obviamente la boca es un poco difícil para poder detectar exactamente los movimientos que estoy haciendo mientras hablo, pero los demás, los brazos, los ojos los detecta muy bien, las cejas y la nariz también un poco cuando la levanto así. Así que son varias cosas que está funcionando muy bien este visor en cuestión de esa función de poder crear poco a poco ese metaverso, de que funcione muy bien esas funciones para que puedas interactuar con el mundo virtual, con cómo es que tú te expresas en el mundo real. Luego de mucho tiempo utilizando este MetaQuest Pro, seguramente tengo aquí la frente marcada del visor. ¿Para quién realmente es este MetaQuest Pro? Bueno, considero que todavía está muy temprano para que lleguen muchas aplicaciones que mezclen la parte de realidad mixta, el mundo real con los elementos digitales. La resolución de las cámaras no fue la mejor de lo que yo esperaba. Pensaba que se podía ver mucho mejor el mundo real utilizando las cámaras en su exterior y la pantalla de este MetaQuest Pro, pero para mí el cambio más significativo es en la parte de la pantalla y la resolución de la pantalla. El MetaQuest 2 realmente todo se ve, aunque estés mirando en el centro, se ve bastante borroso, así que eso es una limitación bastante grande de este visor, pero obviamente cuesta muchísimo más. Este cuesta casi 4 veces más lo que cuesta el MetaQuest 2 más económico, así que era de esperarse que haya esta diferencia en cuestión de la resolución de la pantalla. Por otro lado, los controles también son una mejora sustancial, ya que no tienen esta parte para poder detectar dónde es que están, sino que son un poco más cómodos y ocupan menos espacio en tus manos para que los puedas utilizar. También tienen una vibración mucho más específica, similar a lo que quizás se siente en el DualSense de PlayStation 5, para que se sienta muy bien esa vibración. Tienen un buen peso y se sienten de extrema calidad, así que en esa parte de los controles, este incremento en el precio yo creo que sí vale la pena. En fin, esto no es una reseña para nada del MetaQuest Pro, pero me dejó un poquito esperando más en cuestión de la parte de la resolución de la cámara externa. Quizás utilizándolo en un ambiente fuera de un estudio se vea un poco mejor. Quizás estaré haciendo pruebas después de eso. Déjenme saber en la sección de comentarios si es algo que les gustaría ver, pero de forma inicial el MetaQuest Pro sin duda alguna es muy poderoso con la pantalla que tiene, los controles que ofrece y las posibles experiencias que pueda añadir en un futuro, pero obviamente el precio es su factor más limitante cuando estás pensando en adquirir un dispositivo que quizás no vas a estar utilizando mucho tiempo. La otra parte que puede ser interesante es la parte de trabajo virtual, porque ahora con la mejora en la resolución del MetaQuest Pro puedo ver mucho mejor los documentos o los elementos que esté trabajando en mi computadora. Así que si quieres tener múltiples monitores sin tener que gastar tanto dinero, pues entonces quizás el MetaQuest Pro es algo que pueda ser una alternativa para ti, para que puedas tener una computadora bastante grande en este mundo virtual con múltiples monitores. Así que en ese aspecto el MetaQuest Pro parece ser bastante interesante, pero solo el tiempo dirá y las aplicaciones que se anuncien después determinarán si este dispositivo tendrá éxito o no. Déjame saber en la sección de comentarios cualquier otra cosa que quieras que pruebe de este MetaQuest Pro, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología aquí. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.